Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir. Si alguien desea tomar la palabra o expresar algo, preguntar algo, Sergio, es que no me está acá arriba. Hay que atinarlo acá y acercarlo un poco más. Gracias. Y bajar. Ok. Gracias. Ustedes tienen la palabra. También las personas que están aquí reunidas en el santuario de la sede en Cuernavaca, Morelos. Buenos días, maestro. Buenos días, Patrocinio. Una pregunta de nuestra querida hermana Enar. ¿Sí? Pregunta el muy honorable, bueno, dice el maestro Ferrara, la experiencia del Raja Yoga como integración de las cuatro grandes vías del yoga. Según el muy sublime maestro Avatar, puede compararse con la identificación que él nos señala como el cuarto paso del proceso. Gracias. Bueno, pero no entiendo pregunta, entiendo nada más un compartir de alguna cita. Entonces no puedo responder porque es un compartir. No, porque dice aquí, pregunta al maestro Pues sí, Ferrara. pero la forma en que está redactada no entiendo como pregunta, sino Yo una creo que a lo cita que da mejor el nada más, maestro. perdón, Pero es que no la está claro. experiencia, perdón, Soy muy preciso y respetuoso de cómo pregunta la gente o cómo comparte alguna cita. yo creo que ha de decir la experiencia del Raja Yoga, ¿no? Como integración de las cuatro grandes vías del yoga. Eso. Pero esa es una afirmación, no es una Eh, pregunta. ¿Ya? bueno, Vamos a le esperar diré que que nos puntualice cuál es la lo pregunta. reemplatique. Ok, maestro, O muchas gracias. simplemente es un compartir, lo cual es muy bueno, de una cita del muy sublime maestre, que por supuesto es la autoridad que tenemos más importante en cuanto a temas de yoga. Bueno, ok, yo le hago saber. Muchas gracias. Buen día para todos. Buen día para todos, sí, gracias. Sí, doña Elsa, buenos días. Pues, bueno, yo pongo esto. Buenos días también a todos mis hermanos. Buenos días, mucho gusto nuevamente aquí con ustedes. Después de un poquito, pues me puse delicada, pero estoy de pie. Me da mucho gusto, por mis 93 años, de conocer aquí, de tener el honor de tener al honorable, muy honorable Sachel con nosotros, Javier Ferrara. ¿Nos puede hablar, maestro, sobre la nueva era, la era de Acuarios? Sabemos que nuestro muy sublime maestre exactamente regresó, hizo pie aquí en Sudamérica, eh, el doctor de la Ferrier, marcando ya la nueva era. Esta oración la hizo, ¿quién la hizo, maestro? Que ya ¿Cuál? la oración esta de y viva el Acuarios, no me recuerdo ahorita de momento. Ah, no, pero no. Bueno, si la parte de la comunión. Exactamente. Allá. Sí, maestro, disculpe. Exactamente. Entonces, ya nos está hablando el sublime maestro, el doctor José Manuel Estrada, ya nos hablaba de la era. Ya estaba en la era de Piscis todavía, ¿no? Estábamos en la era de Piscis. Sin embargo, dijo, no los dejaré solos, más adelante encontrarán a otro maestro que dará la enseñanza adecuada a la época que se vive. Él daba la enseñanza adecuada a esa época todavía más religiosa,
mas sin embargo ya nos hablaba de ciencia, filosofía, religiones comparadas, todo un conocimiento muy amplio, muy grande que nos daba y dejó establecido lo que iba a ser el camino, la nueva era, pero nos puede hablar más de la nueva era, la era de la ciencia, que ya entró en 1948. ¿Cómo viene esta era, maestro, de la ciencia y del saber y la parte más religiosa que nos tocó vivir? Sí, adelante. La era del Aquarius es un nuevo intento en otro nivel para ir comprendiendo el plan de la vida. El plan de la vida tiene muchos lenguajes, hay que aprenderlo. Uno de ellos es el lenguaje místico del misterio de cómo se han hecho las cosas. Y es una percepción muy interna. En realidad, la religión no es lo mismo que la doctrina religiosa. La doctrina religiosa es racionalmente estructurada y tiene dogmas. Y los dogmas deberían ser para nosotros una fuente de investigación, no un alto a la investigación. Entonces, tenemos que haber asimilado la posibilidad de descubrir la conexión que hay dentro de nosotros, que eso es lo que nos ha invitado la religión, postulando el amor como la máxima expresión de la búsqueda, que a veces no se practica, eso es otro problema, se practica lo contrario, ¿sí? Pero ese es otro asunto, lo que se ha postulado es la vía del amor, la vía de la colaboración, ¿sí? De la caridad, fe, esperanza y caridad. En eso se centra la propuesta, las tres virtudes teologales. En esta era tenemos que comprender cómo ese misterio de unidad que se percibe como presentimiento en la religión, podemos reconocerlo en todo. Y la ciencia es una de las formas, porque la ciencia descubre que hay leyes que se aplican a esto y a esto y a esto, a todo. Entonces es una forma de descubrir la inteligencia divina, el amor divino, el poder divino, en todo. La ciencia nos debe acercar a Dios, igual que la religión. Pero también la religión debería acercarnos a la realidad que vivimos, como también la ciencia. Porque también la ciencia muchas veces se enclaustra en doctrinas, en posturas de ciertos científicos que niegan a los otros científicos. La teoría relativista niega en cierta manera la teoría cuántica. Nunca todavía se ha encontrado ese cuerpo que integre esas dos visiones de lo macro, de de los universos, galaxias, a lo micro, a lo que hay en cada uno de nosotros en lo más interno. Son, dice el maestre de la Ferrier, son propuestas, son teorías, pero él propone que todo eso no se va a disipar sino hasta una realización, una síntesis interna, donde todo coincida y nos hable de lo mismo. Eso es la síntesis que tendrá que irse desarrollando para Acuarios. Una visión de que una cosa es la teoría, y yo puedo percibir, reconocer que así se mueven las cosas, por esa fórmula, por esas tendencias. Llámese, hay muchas ecuaciones diferenciales, sí, hay muchos
postulados matemáticos, físicos acerca de eso. Pero hasta que no vea que eso es consistente y por experiencia lo logre vivir en mí y reconocer en todos, es a lo que se le llama la amatesis, la vivencia de la síntesis. ¿Mm? Y ahí el maestre Laferriera hace consignas para eso. La era del Aquarius nos debe ir llevando hacia una era de comprensión de la interdependencia entre los seres humanos. Que si no estamos de alguna manera con las mismas posibilidades, generamos conflictos en la familia, generamos privilegios que luego se vuelven en contra y se vuelven carencias, problemas. La era del Acuario, a medida que vaya avanzando, irá comprendiendo el verdadero sentido de la fraternidad, de que estamos en una sola casa y que en un grupo estamos en un solo grupo y hay que comportarnos a la altura. Iremos comprendiendo el papel del complemento entre lo de arriba y lo de abajo, entre el hombre y la mujer, y no la lucha de competencia a ver quién gana. ¿Sí? Tenemos ahorita herramientas maravillosas para comunicarnos, pero no quiere decir que nos estamos entendiendo. Tiene que venir el entendimiento poco a poco entre los seres humanos. Y eso es un desarrollo de la conciencia. Estamos en una era donde ya tenemos la oportunidad de integrar las polaridades, tanto femenino, masculino, ciencia, religión, lo del cielo, lo de la tierra, etc. Es una era que tiene gran potencial para lograr esto, que se ha buscado tanto tiempo. No somos los primeros en buscar, pero ahora tenemos herramientas para hacerlo. Los temas de ecología nos dan una visión diferente acerca de nuestra posición. Nos hace responsables del presente y del futuro, de nuestra existencia personal y nuestra existencia en el planeta. Nos hace responsables de que el trabajo en la pareja, ahí empiezan los grandes problemas humanos y empiezan a resolverse también. ¿Qué heredamos a los hijos? Sino valores hacia la ecología personal y la ecología social, la ecología de la naturaleza. Todas esas cosas se van a empezar a desarrollar. La era pasada, la jerarquía eclesiástica imponía, no promovía, sino imponía la doctrina y advertía con la muerte. Te mato si no haces como yo quiero. Sucedieron cosas muy fuertes. Se reprimió mucho, no se entendió qué pasaba en los seres humanos y se llegó a las guerras mundiales con miles, con cientos de millones de seres humanos muertos. Ya se repusieron. Bien bajito. No tenemos derecho a eso. Entonces la era La del Acuario sí tableta. trae Mira, muchos. está en el nivel máximo. Adelante, se pueden retirar. Ah, bien, bueno, qué bueno. Qué bueno, muy bien. Bien, sí, gracias. Adelante. Los yamines ya se tienen que retirar. Ay, ya, recuerdo.
Pues, Adelante. voy a la escuela. Adelante, el mar ahora de Zoom, que los Yermín se han retirado. ¿Desea compartir o preguntar algo? Y hay cosas muy interesantes. Mm. Por ejemplo, en la religión se dice Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y en la ciencia se dice las leyes universales están en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Dónde está la diferencia? Es de enfoque. Desde dónde inicias, pero lo que va a llegar es a lo mismo. Entonces, no deben ser lenguajes opositores, sino lenguajes complementarios para la era del Acuario. Comprender que ambos lenguajes están hablando del mismo fenómeno. Adelante. Ustedes tienen la palabra. Maestro, buen día. Sí, don Sí, Victoriano. eh, hablando del tema, el maestro de la Ferrier, nos refiere en el simbolismo del gran arcano sobre que el candidato en el sendero tiene que caminar siempre, siempre, siempre en estas dos vertientes de la razón y la intuición. Y para poder en su estado preparatorio al primer grado iniciático, tiene que necesariamente tener conocimientos preliminares de astrología y yoga. Bueno, es un comentario, ¿verdad? Tenemos que prepararnos para poder ir caminando en el sendero. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Buenos días, maestro. ¿Cómo le va, Minerva? Buenos días. Buenos días, maestro. ¿Nos puede hablar sobre la fuerza de voluntad? ¿Cómo funciona? Porque a veces decimos que no tenemos fuerza de voluntad para hacer algo. ¿Nos podría hablar sobre eso? Sí, yo he comentado que desde mi experiencia, la voluntad no se genera, ya existe. Gracias a la voluntad, el primer rayo, por cierto, de los 7 rayos, es donde todo tiene un impulso. La cuestión es que yo lo niegue, que yo me oponga a ese impulso, que no cultive que ese impulso hace buenas cosas.
Esa es la manera de fortalecer la voluntad, porque veo que la voluntad está siempre. Falta que yo no me oponga, sino colabore con ella. No son actos de heroísmo, son actos de darte cuenta que la vida tiene un sentido y un propósito y alinearte con él, con la voluntad divina, y no mis caprichos, mis razones, mis excusas. Y todas esas partes oscuras del ego son las que frenan la voluntad, las que distorsionan la voluntad. Pero la voluntad siempre está ahí para el que la quiera instrumentar en un propósito, en un proyecto. Entonces, si yo veo que aplicando los impulsos que yo ya tengo, que ya tiene la vida, hacia una acción que es buena y noble, eso me fortalece mucho. Me hace levantarme en la mañana y agradecer la oportunidad de ejercer mi voluntad con la gran voluntad. Ese es el gran descubrimiento. Es lo que yo podría comentar. Ok. Gracias, maestro. Ustedes dicen, ustedes tienen la palabra. Muy bien, pues yo agradezco mucho su presencia, su trabajo, su interés, su búsqueda, y les deseo que pasen un muy buen día. Pax.